Buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, distinguidos invitados, historiador Bernardo Vega, doctor Roberto Casá, distinguidos miembros de la prensa, miembros de los poderes del Estado, del cuerpo legislativo, ministros, miembros de la comunidad académica de la República Dominicana y amigos que nos acostumbran a acompañar en nuestras actividades. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me complace mucho darles la bienvenida a este simple pero muy simbólico acto, donde donde presentamos y ponemos a disposición de todo el público, de toda persona en el mundo que tenga acceso a un computador, de lo que es el acervo documental del archivo histórico del doctor Bernardo Vega. Para Funglode, como les decía, esto es un acto de grandísima trascendencia, ya que pues la democratización de la información y la publicidad de la información pues ha sido para Funglode siempre un eje fundamental de lo que es su filosofía institucional. Por eso es que todas las actividades y todos los debates e intercambios que se producen aquí están siempre disponibles en nuestra plataforma digital. Y bueno, pues traigo a colación un proyecto de similar trascendencia a este que concluimos en el año 2009, que fue la puesta en circulación de la digitalización de toda la colección de la revista Ahora, poniendo toda esa información disponible para todo el público. Pues en esta ocasión nos complace dar continuidad a esto que ha sido parte de la filosofía que les comunicaba, que es poner la mayor cantidad de información disponible a todo el público y pues contar en lo adelante con la totalidad del archivo histórico del historiador, economista y académico, el doctor Bernardo Vega. Pues realmente para Funglode haber formado parte de este proyecto constituye un motivo de mucho orgullo y mucha satisfacción. Aquí en la mesa principal, llamémosle, se encuentra pues el doctor Bernardo Vega, quien es la persona a cuya gentileza no debemos este acto del día de hoy, el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, quien es la institución que conjuntamente con Funglode pues llevó a cabo este proyecto. Vamos a dar inicio a este acto de manera inmediata y vamos a comenzar con una breve descripción del acuerdo y del proceso que dio con este proyecto, que felizmente pues culmina y pasa a la fase de publicidad del día de hoy. Y para explicarnos en qué consistió dicho acuerdo, cómo se materializó y todo el proceso, vamos a contar con las palabras del señor Junier González, quien es director del Departamento de Descripción del Archivo General de la Nación. Señor Leonel Fernández, presidente de la República; Marco Herrera, director ejecutivo de Funglode; doctor Roberto Casá, director general de la AGN; doctor Bernardo Vega, invitados e invitadas. El 31 de agosto de 2006 fue suscrito el acuerdo entre la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el Archivo General de la Nación y la Fundación Cultural Dominicana, representada por el historiador Bernardo Vega, para la digitalización, descripción de 135 rollos de microfilms de los archivos nacionales norteamericanos y 4.000 páginas de documentos impresos de otras fuentes sobre aspectos importantes de la historia dominicana, para que estos fueran puestos a disposición del público en general. Esta colección ha sido el resultado de más de 30 años de investigación y compilación de documentos por parte del historiador Bernardo Vega en archivos de los Estados Unidos, Inglaterra y República Dominicana. Constituye un acervo documental de primer orden para conocer y comprender algunos de los principales acontecimientos dominicanos de los siglos XIX y XX. Este proyecto se desarrolló en 3 etapas, según fueron entregados los documentos al Archivo General de la Nación. En la primera fase del desarrollo del proyecto se le dio tratamiento documental a 155 cajas de documentos,
a los que se les realizó la digitalización, control de calidad de imágenes y descripción. Esta etapa del tratamiento documental se inició en marzo de 2007 y concluyó en julio de 2008. En un segundo momento se digitalizaron 178 rollos de microfilm, lo que dio como resultado 158.565 imágenes a las que se le aplicó el control de calidad para su posterior descripción. Esta tarea se llevó a cabo de agosto de 2008 a agosto de 2010. En una tercera etapa se trabajaron los documentos relativos a Robert Schomburg, los cuales fueron reorganizados en 16 unidades de instalación normalizadas para su posterior digitalización. Esto generó 7.321 imágenes, de las cuales muchas estaban duplicadas en los rollos de microfilm, por lo que se redujeron a 3 cajas con un total de 1.739 imágenes y el documento que la contiene, para que permitan una recuperación eficiente y eficaz. Se elaboraron índices que caracterizan los documentos con términos apropiados de materias, personas, instituciones y lugares, que constituyen el puente de comunicación entre el usuario que demanda la información. El personal que trabajó en esta importante labor y del que hoy nos acompaña una parte, además de dominar el idioma inglés y francés para la descripción de innumerables documentos, realizó todos los trabajos archivísticos a los que fue sometida la colección. Los descriptores leyeron exhaustivamente cada documento para extraer el título, nombre del productor, fechas extremas, índices y elaborar de forma sintetizada el alcance y contenido de cada ficha descriptiva. Los técnicos que participaron en la descripción prestaron una mesurada atención para el análisis y la síntesis del contenido de los documentos. El resultado del proyecto de digitalización y descripción de la colección Bernardo Vega, que hoy ponemos a su disposición, es de 199.795 imágenes, 29.104 fichas descriptivas con índices onomásticos, toponímicos, de materia e institucionales, sintetizados y sistematizados de acuerdo a normas internacionales, que harán posible la pronta recuperación del documento de incalculable valor histórico por medio de la web. Esperamos que el resultado de este importante convenio sea de gran utilidad a estudiosos nacionales y foráneos de los periodos históricos que abarca la documentación. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Junier González por esta sucinta explicación, ¿no?, de lo que fue el proceso de vida, ¿no?, del acuerdo que dio con este ambicioso proyecto. Y bueno, como nos comentaba Junier, este proceso no conllevó una meticulosa e individualizada digitalización de cada documento, un control de calidad de cada una de las imágenes. Y bueno, es un proceso también que en el acto de presentación de la culminación de la digitalización, pues es interesante conocer, que el público conozca el cuidado y la atención que llevó cada una de la digitalización, cada digitalización de cada uno de los documentos que hoy se presentan en el archivo histórico. Y para brindarnos esa explicación, pues le pido al señor Daniel Peña, quien es el gerente de proyecto de digitalización del Archivo General de la Nación, que pues comparta con nosotros ese proceso de digitalización y control de calidad de imágenes. Daniel. Buenas noches a todos. Yo voy a continuar un poco lo dicho por mi compañero Junier. La digitalización de este importante acervo documental consistió en el uso de escáneres cenitales. Estos escáneres cenitales trabajan con una cámara para la digitalización con cuidado de estos documentos. Esto nos permitió llevar a cabo la digitalización con el mínimo contacto posible a los documentos. Estos escáneres, como dije, consisten en cámaras montadas en un brazo que captura la imagen del documento. Para los documentos en mejor estado, como había muchos también, se hizo la parte de escáneres de alimentación automática. También Junior hablaba de los microfilm. Estos microfilms se digitalizaron con una máquina especial que convierte los rollos de microfilm, que son en 35 milímetros, a digitalizar.
También hubo un exhaustivo control de calidad de imágenes. Muchos documentos eran copias, otros eran faxes y facsimiles. Como ustedes saben, a medida que pasa el tiempo, estos se van borrando. ¿Qué pasa? La información contenida se logró resaltar con procesos posteriores a la digitalización. Además de esto, tenemos el programa informático usado para la labor de descripción y documentación, de documentos y vinculación de imágenes. Para esto usamos el programa File Cabinet, y el cual la parte web de este programa fue rediseñada totalmente por técnicos de la AGN. El almacenamiento total que conllevó este acervo fue de unos 300 gigabytes. Esto es datos e imágenes. Y todo está, lo vamos a ver, todo está disponible en la web, tanto por el portal de Funglode como por el portal del Archivo General de la Nación. A continuación, yo voy a hacer una pequeña demostración de cómo se entra a este acervo documental. Bueno, aquí tenemos la página de Funglode. Si ustedes ven a la derecha, hay un banner o un icono de colección Bernardo Vega. Solamente clicamos aquí y nos va a llevar un poco a lo que hemos dicho, un resumen de qué trata la colección, los periodos que intervienen y de qué trata los documentos. Si vemos abajo, hay una lupa de buscar, vamos a darle clic ahí, pero también a la derecha vemos un instructivo de consulta. Este instructivo nos va a enseñar, nos va a dar mayor precisión de cómo consultar los documentos, y hay algunos ejemplos también. Dentro de buscar nos va a aparecer una primera pantalla que nos va a permitir hacer búsquedas libres, pero también tenemos una búsqueda avanzada que, como decía Junier, podemos buscar por varios índices que estos fueron extraídos de la documentación. Podemos buscar por fechas, títulos, también por el nombre del productor, por alcance en contenido, onomástico, toponímico y de materia. Además, tenemos un listado de materias en las cuales hay unas 1000 y pico de materias que fueron extraídas. Si nosotros queremos buscar todos los documentos relativos a una materia en específica, suponiendo abogados, que están dentro de la documentación que hay en este acervo, entonces hacemos clic sobre ella y nos va a traer los documentos, unos resultados de los documentos que contienen la materia abogado. En este caso nos trajo 8 resultados. Si queremos ver de qué trata este documento y la digitalización del mismo, entonces lo único que hacemos es que clicamos sobre cualquiera de estos y nos va a traer la información. Ahí está el documento que se digitalizó y el cual se describió. Pero además nosotros tenemos aquí en mostrar ficha, la ficha que se describió, que se hizo. Esta ficha contiene un número, el título, carta de la oficina de abogados de Hutchinson, Amayo, el secretario de Estado de Washington. También está la fecha que contiene y además está el alcance en contenido, correspondencia escrita del secretario de Estado de Washington para la oficina de abogados. Bueno, no voy a extenderme en eso. Además, podemos ver, vamos a ponerle un 50%, un 75%, un poco. Ahí se puede ver la carta. Esta carta fue digitalizada de microfilm y ahí se puede leer en extenso de qué trata el documento. O sea, no solamente se conforma con tener un resumen de la información, sino que está la información ahí está mismo. Así podemos buscar por varios tipos, podemos buscar por fecha, por onomásticos. Los onomásticos son los nombres, los toponímicos, lugares, instituciones y todo eso. Toda esta colección va a estar también a través del Archivo General de la Nación, de la página del archivo, y vamos a entrar también colección Vega. O sea, a la colección se puede entrar tanto desde la fundación como desde el archivo. La parte de esta colección está totalmente alojada en servidores del Archivo General de la Nación y se le hacen los mismos controles, los protocolos de seguridad y de respaldo que se le hace a todo el acervo digital que hay en el Archivo General de la Nación. Bueno, creo que es todo de mi parte. Voy a poner algunos ejemplos.
que, suponiendo, vamos a entrar otra vez. Vamos a poner un nombre, bueno, uno de los nombres que tengo aquí puede ser Berry Lorenzo. Este es uno de los, un nombre, Lorenzo Berry. Ahí va a traer todos los documentos que dentro del campo de onomástico aparece ese nombre. Podemos ver, suponiendo, qué sé yo, carta de Christopher March a John Bart. Ahí está. También, ahí se ve bastante bien esta parte. Y si vemos aquí, mostrar ficha, podemos ver de qué trata ya. Si, carta mediante el cual Christopher de March pide autorización a John Barfield para promover sus iniciativas comerciales a nivel internacional en Nueva York. Entonces, si ven, cada uno, ahí están los onomásticos, todos los nombres que intervienen en el documento se extraen. También se extraen todos los lugares que intervienen en el documento: Santo Domingo, República Dominicana, Panamá, Nueva York, todo esto. Además, existe una materia de qué trata la carta de comercio, y por eso se pone ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Gracias. Todavía no hay una provincia que llame así. Ya. Okay. Ahí tenemos unos 47 resultados con el nombre de Arcemo Paulino. Esto igual, ahí tenemos también, es importante resaltar que en volumen nos dice qué cantidad de páginas del documento tiene. 16 documentos, 49 páginas, en orden cronológico aparece también. Y igual podemos cliquear sobre cualquiera de estos documentos y vamos a ver la imagen. Ahí está un poco de lo que habla dice: portadilla del telegrama enviado a Ferdinand L. Mayer acerca del dinero recibido por Arcemo Paulino mensualmente para realizar propaganda en contra del presidente Estenio Vincent en Haití. Bueno, exacto. No sé si don Bernardo. Horacio Vázquez. Okay. Ahí tenemos unos 437 documentos relacionados con Horacio Vázquez, donde todos esos documentos en la parte de onomástico se encuentra el nombre de Horacio Vázquez. Igual están las páginas, están ordenados cronológicamente. Ahí está un poco. Si queremos ver exactamente, correspondencia dirigida a Horacio Vázquez, presidente dominicano, acerca de la conferencia realizada en La Habana, acerca de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos externos o internos de otros estados. Ahí aparece Ángel Morales, La Habana, y la materia es conferencia de intervenciones extranjeras.
¿Otro más? Todo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la demostración, ¿no?, del uso del sistema. Como todos pudieron apreciar, es un sistema de fácil uso que da el acceso directo a la fuente, al documento en sí. Tengo entendido, don Bernardo, también que habrá la opción de imprimir el documento, si se desea. Tiene un impresor, o sea que ahí realmente pudimos no apreciar la versatilidad de la herramienta que ponemos a disposición el día de hoy a todo el público. Y bueno, acto seguido, vamos a pasar la palabra a la persona que pues dirigió todo este proceso y verificó, ¿no?, que el control de calidad del mismo pues haya podido arrojar los resultados de los cuales ustedes de manera superficial han sido testigos. Y bueno, creo que es de conocimiento colectivo de que todas las cosas que se hacen en el Archivo General de la Nación, todo el mundo siempre reconoce de manera muy firme la calidad de todo lo que allí se hace. Siempre que se menciona el Archivo General de la Nación, siempre continúa con el comentario de lo bien que se hacen las cosas allí y de lo organizado que está clasificada toda la información que allí está. Y para compartir con ustedes pues sus experiencias en este proceso, quisiera llamar al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Buenas noches, excelentísimo señor Presidente de la República, señores de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, colegas académicos, funcionarios del Estado y integrantes del personal del Archivo General de la Nación. A mí no me corresponde decir mucho después de las palabras de Junier González y de Daniel de Peña, quienes han podido explicar suficientemente los componentes técnicos que se han manejado durante años para la materialización de este proyecto. No me corresponde tampoco abundar sobre los contenidos, ya que no conozco el fondo, salvo ligeras entradas y desde luego por la lectura que ya ha hecho Bernardo Vega de la publicación íntegra de documentos o bien su glosa en algunos de sus libros. Me corresponde simplemente destacar lo que entiendo que es uno de los logros que ha hecho el Archivo General de la Nación en un trabajo que agradezco a Bernardo Vega que tuviera la confianza de depositarnos en nosotros, puesto que significó un reto grave a las posibilidades de trabajo en función de nuestras experiencias todavía en ese momento muy limitadas y de la preparación del personal. Este proyecto requirió el entrenamiento especial con ayuda de los asesores archivísticos de Cuba y España, de un personal especializado que en primer lugar requería del dominio del idioma inglés y en algunos casos de ellos también el dominio del idioma francés, sobre todo. Como ustedes han visto, esta labor no se ha limitado a la digitalización de los documentos. Partimos en la puesta en funcionamiento del proyecto masivo de digitalización del supuesto de que la digitalización no valía si no estaba acompañada de una descripción de los documentos. Eso hemos hecho a nivel de aproximadamente 14 millones de imágenes, si Daniel no me desmiente. Desde luego, no todos los fondos están descritos de la misma manera. En casos de fondos de extrema importancia histórica y de expectativas de su utilización masiva por parte de los interesados, como es el caso de la colección del colega Bernardo Vega, se consideró necesario
que la descripción se hiciese documento a documento, como ustedes han visto que es el caso de esta colección. Eso ha sido un trabajo tremendo. Yo quiero resaltar lo que ha sido la calidad, la entrega, el sentido de mística de los colegas que intervinieron en esta labor, algunos de los cuales nos acompañan en la noche de hoy, y que resume además, a mi juicio, las realizaciones logradas por el Archivo General de la Nación en los últimos años, que el presidente de la República, en la visita que nos hizo, que nos honró hace unos meses, definió como una revolución en pos de la democratización de la información en nuestro país. Yo quisiera en tal sentido destacar que todo esto no se hubiese podido montar, no solamente en función de la mística, de las capacidades del personal de la AGN, sino también no se hubiese podido lograr sin el apoyo político ofrecido personalmente por el presidente de la República, quien se erigió en la práctica durante todos estos años en una suerte de protector directo del Archivo General de la Nación. Quiero, en presencia de él, significar este mérito que entiendo que corresponde y solo corresponde al presidente de la República. Quisiera, por último, resaltar la importancia que tiene esta colección. Le corresponderá a su compilador, el colega Bernardo Vega, en realidad desarrollarlo, pero quisiera simplemente decir que a mi modo de ver, con esta y otras colecciones, la factibilidad de la realización de estudios históricos, de investigaciones históricas de envergadura, se amplía sobremanera en el país. Es lo que dice el presidente Fernández. Estamos asistiendo, entre otros aspectos, con estos procesos de digitalización masiva, a una revolución porque pone la información al servicio de todo el público a través de Internet, pero también porque está organizada y preparada para su acceso más fácil. Esta colección se refiere aproximadamente a los años 1930-1971. Creo que el hecho de que aparezca un volumen, como acaba de señalar Junier González, de 200.000 imágenes, posibilita una rápida ampliación de las perspectivas de conocimiento de este prolongado periodo histórico. En particular, pienso yo, del periodo de Trujillo, que todavía está sujeto a numerosas evaluaciones y polémicas y que, gracias a esta información, me parece que va a poder ser evaluado con nuevas perspectivas. Pienso que esto debe ser uno de los inicios. Pienso que es vital para la comunidad dominicana que esta revolución de la información y de su organización continúen. Y en tal sentido, debo decirles que la colección de Bernardo Vega no es un hecho único en el Archivo General de la Nación. Varias colecciones han sido, o varios fondos más bien, pero también colecciones, han sido digitalizados y descritos de esa manera como materiales estratégicos, tal cual es el Archivo Real de Vallaguana, el Archivo Real de Higüey, el Fondo de Anexión España, el Fondo de la Intervención Militar Norteamericana, entre otros. Para un mejor acceso a estos tesoros documentales, yo, con la venia de Bernardo, propondría que iniciáramos una labor no solamente de difusión por Internet, sino también de facilitar el acceso a través de otros instrumentos, como puede ser la copia de estas colecciones y de estos fondos, siempre y cuando, como me advertía Daniel de Peña, no sean demasiado grandes, a través de discos
externos que faciliten la labor de la información y, en cierta manera, todavía ratifiquen o amplíen la seguridad de conservación de estos productos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto, por sus palabras en este importante acto. Bueno, y acto seguido vamos, ¿no?, a escuchar las impresiones de la persona, ¿no?, que se dedicó en forma meticulosa y sistemática a través de los años a recopilar este vasto acervo documental que el día de hoy pues ponemos a disposición de todos los usuarios, tal y como decía don Roberto, siguiendo una filosofía que más que institucional pudiéramos decir que es una filosofía de Estado de democratización de la información. Y toda esta información que es puesta no a disposición del público, como todos ustedes conocen, fue recopilada por el historiador y economista, el doctor Bernardo Vega, a quien le pido que comparta con nosotros ahora sus impresiones. Señor Presidente de la República, señores funcionarios del Gobierno, colegas académicos, Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, señor Paulino, Alejandro Paulino, subdirector, damas y caballeros. Me imagino que a todo el mundo le llega en la vida un momento de que uno se da cuenta que ya no es joven y que eventualmente ya no va a estar entre nosotros. Entonces, a mí me llegó ese momento hace 5 o 6 años. Yo me hice la pregunta, ¿qué voy a hacer yo con esta colección? Fui testigo de conflictos de colecciones parecidas en el pasado, de que pasaban a familiares no interesados en asuntos históricos, que ni hacían nada con la colección, ni permitían que nadie tuviera acceso a ella, entonces el Estado amenazaba con expropiar, etc. Y una alternativa era el Archivo General de la Nación, excelentemente bien administrada por Roberto Casá hoy en día, con el apoyo del presidente, pero en el futuro, si yo lo donaba ahí, ¿qué podía pasar, no? Pensé en un momento que así como doné mi colección arqueológica al Centro León Jiménez, que por cierto esa colección está hoy en Valencia, en una exhibición temporal, podría hacer lo mismo con el archivo. Pero un buen día, con motivo de la visita al país del académico Abraham Lovental, que creo que vino a hacer un trabajo aquí en Funglode, di una recepción en casa donde estuvo el presidente de la República y estuvimos viendo las 153 cajas y los 136 rollos de microfilm. Y más o menos le planteaba al presidente mi dilema, ¿no? Y fue a él que se le ocurrió la idea de que por qué eso no se digitalizaba. Para mí, mentalmente, digitalizar 100 y pico de cajas era como un trabajo muy complicado. Y el presidente dijo, pero eso se manda a una universidad en los Estados Unidos y lo pueden escanear. Oyendo la conversación estaba el entonces gerente de la AES y Samuel Conde de Multimodal Caucedo, y ambos dijeron que si era un asunto de dinero, que ellos contribuirían con eso. Y de ahí salió, me alegro la presencia del gerente general de AES aquí, estoy seguro que hay alguien de Multimodal aquí. Ellos fueron los que pudieron la plata a Funglode para que a su vez se lo pasara al Archivo General de la Nación. Me consta que al archivo, ya está hablando el economista, al archivo le salió más caro hacerlo que la donación y que todavía Funglode le debe dinero a ustedes. Bueno, está bien. Y así fue que se determinó ese acuerdo tripartito. Excepto que, hablando con Roberto Casá, él me dijo, pero nosotros estamos en capacidad en el archivo de hacer eso, no hay que mandarlo a una universidad extranjera. Y convencimos al presidente de que si había capacidad, hacerlo aquí siempre y cuando apareciera esa plata se repasara al archivo y no a una universidad extranjera. Roberto Casá me dio las gracias por la confianza. Tengo que admitir que yo nunca mandé más de 10 cajas.
y hasta que no me la devolvían, no mandaba las otras 10. Y eso tardó 5 años y medio, el proceso de digitalización. Yo fui el primer sorprendido de que estábamos hablando de 200.000 páginas de documentos. Y me ha sido de gran satisfacción saber que el personal del archivo dividió todo en 1.345 materias. Cuando uno abre el archivo, le da la lista de materias para uno saber qué materia pedir. Y 12.000 y pico de nombres de personas. Si uno no se le ocurre a quién pedir, uno se pone a ver la lista de los nombres y ahí saca, ¿no? Además de lugares. Y todo en orden cronológico, comenzando con 1620 hasta 1971. Aunque casi todo, yo diría que el 80% es material de la era de Trujillo. Yo estuve en Inglaterra trabajando en el Public Record Office, los archivos de Schomburg. Ahí me di cuenta que Schomburg, como gran naturalista, había enviado especímenes de la flora dominicana a Kew Gardens, que es el Jardín Botánico de Londres, y a su vez había recibido de Inglaterra flora desconocida aquí. Lo discutí, me acuerdo en aquella época, con el buen amigo Marcano. Me dijo, por supuesto, la consulita, porque le pusieron el nombre consulita, porque le había traído el cónsul. Bueno, trabajé en los archivos ingleses de la era de Trujillo, que son muy interesantes. Trabajé en los archivos del Departamento de Estado muchas horas, no cuando fui embajador, presidente. Ahí casi no fui, no había tiempo para eso. Lo que sí me di cuenta que era un privilegio de un embajador que desconocía antes, es que los libros de la Biblioteca del Congreso los pueden sacar embajadores y leerlo en su casa los fines de semana y fotocopiarlos. Ese trabajo que está haciendo ahora el Ministerio de Cultura de reproducir libros contra Trujillo que nunca se publicaron aquí, es parte de esa labor de lectura de libros. En la Biblioteca Roosevelt, donde está el gran archivo de Sumner Wells, la Biblioteca Truman en Independence, Missouri, la Biblioteca de Eisenhower en Abilene, Kansas, la Biblioteca de Lyndon Johnson, donde está todo el tema de la intervención militar del 65. Ya he escrito 2 libros sobre ese tema. El tercero sale ahora en marzo o abril. Veo el titular del listín hoy, que Tim Weiner en un libro, todo eso que dijo Tim Weiner lo publiqué yo hace 8 años en un libro que se llama Cómo los americanos ayudaron a Balaguer a llegar al poder. Bueno, en Austin tuve que dar una conferencia defendiendo o criticando la intervención militar norteamericana. Nadie estuvo de acuerdo conmigo, son tejanos, amigos todos de Lyndon Johnson. Ahí me enteré, en la biblioteca de Lyndon Johnson, que durante la intervención militar del 65, a Juan Bosch le grababa el FBI todas sus conversaciones en San Juan, sobre todo las que tenía con la gente del Copelo, y en este libro que va a salir hay 200 y pico de transcripciones de conversaciones, porque el libro trata sobre las negociaciones políticas, primero para tratar de poner a Antonio Guzmán y luego a Héctor García Godoy. También trabajé los archivos del US Marine Corps, de ahí salió el libro mío, Tommy y Rafael, que era sobre la relación íntima entre Trujillo y un coronel del Marine Corps. Trabajé, un dato muy interesante es que cuando yo dejé de ser gobernador del Banco Central en el año 84, el presidente Jorge Blanco me propuso que yo fuera embajador en el extranjero. Yo dije que yo prefería ser el primero que trabajaba los archivos de Trujillo en el Palacio. Y así me pasé 4 o 5 meses yendo casi todos los días al Palacio, lo cual me daba la ventaja de pensar que yo estaba en las gracias del presidente, porque ver a uno entrar todos los días, que yo estaba en un proyecto secreto, etc. Pero era trabajando esos archivos. Y me alegro de haberlo hecho, porque me dicen que ahora, viendo ahora en el Archivo de la Nación lo que yo tengo ahí, hay material de ese archivo que no aparece ya. Es decir, que en el interín parte de ese archivo desapareció. En la Embajada Dominicana en Washington encontré periódicos del exilio desconocidos, porque los exiliados se los mandaban a la embajada. La Biblioteca Pública de Nueva York en Harlem, su sucursal en Harlem, tiene mucho material interesante. El archivo de don Ángel Morales, tuve acceso a él y pude reproducir. En fin, que
Ahora todo el que tenga una computadora en cualquier parte del mundo puede ver la conexión, puede ver el archivo de una forma mucho más didáctica como yo lo hacía, porque si yo iba a escribir, digamos, sobre la deuda externa, que escribí un libro, tenía que buscar todas las cajas para encontrar el documento de deuda externa. Me tomaba 8 meses. Ahora, mis colegas, dándole aquí, van a encontrar todos los documentos. Así que se lo estoy poniendo fácil, ¿no? Yo quiero que el señor de Peña suba. Yo quiero darle 2 ejemplos de documentos interesantes. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo de conocimiento público, búsquenme Juan Bosch, se hizo de conocimiento público que toda correspondencia de un país a otro, la censura la leía. Entonces, leer la correspondencia entre los exilados de un país a otro es muy interesante. Esa censura comenzó en la isla de Bermuda con los ingleses, el famoso Donovan del M5. De ahí salió la idea de, al final la guerra, finalizar, bueno, el OSS americano sale de Donovan con los ingleses y la OSS sale de la CIA, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Bosch, tenemos 752 documentos. Búsqueme el 3 de agosto del 42. Que es durante la Segunda Guerra Mundial. Le adelanto que Juan Bosch está en Nueva York, en la casa de Juanito Díaz, cuyo archivo fue entregado por su hija últimamente al Archivo de la Nación. Juanito Díaz era de los pocos exilados que vivía de un sueldo, trabajaba para el Subway de Nueva York, vivía cerca del aeropuerto, del puente George Washington, y deme la primera ahí. Y alimentaba el exilio, la gente se hospedaba donde él. Aquí usted va a ver, dice Juan Bosch, donde Juanito Díaz. Hágame un poquito más grande. Dice arriba, British Censorship. Juanito Díaz, Juan Bosch, desde la casa de Juanito, le escribe a Lily Vanderbilt, su novia antes de conocer a doña Carmen. Yo no le enseñé eso a don Juan. Entonces, fíjese lo que dice el censor. Una carta de 4 páginas de amor con algunos comentarios políticos. Hemos perdido, el censor no se interesó en la parte romántica y la literatura dominicana perdió esa información. Ahora, la parte política sí es interesante. Ahí don Juan dice: mis trabajos aquí van bien, tan solo que me ha tomado demasiado de mi tiempo. Mientras tanto, en la República Dominicana, en vez de preocuparse por la lucha contra Hitler, se están preocupando por mí. Ahora un panfleto sobre mí está siendo distribuido por el consulado de aquí, es decir, en Nueva York, gastando dinero en papel, tiempo, dinero y espacio en los aviones y los correos para la lucha contra un dominicano que es antifascista, cuando deberían de estar haciendo eso contra los bárbaros del eje. Pero no importa, estamos a punto de iniciar una cruzada para movilizar a la gente de la República Dominicana en la gran batalla para la victoria de las Naciones Unidas. Ese será mi nuevo trabajo hasta que termine la guerra. No me desanimo, ni seré desanimado hasta que la democracia triunfe en el mundo y en nuestro país. Aquí me tienes, firme en la línea de batalla, libre ahora de la melancolía que transpiraba en mi carta anterior, listo para la batalla, vertical como siempre. Sí, ese es el tipo de correspondencia. Hay otra, que ya con esto termino. Hay otra de Bosch de agosto 29 del 42. Ahí lo único que quiero decir es una carta de Juan Bosch escrita a Rafael Brache, quien fue ministro de Trujillo hasta el año 36. Pero ahí lo único interesante de esa carta es lo que dice abajo, si sigue para abajo, que dice que fue
interceptada por la censura, la aduana norteamericana en Trinidad. Entonces yo le pregunté a don Juan, ¿a usted se le perdió una maleta en Trinidad? Dice, sí, y nunca la recuperé. Digo, efectivamente. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Tú tienes esos papeles? Digo, no, yo no los tengo. Pero hay una referencia. Was contained in personal papers taken by the U.S. Customs Service from Juan Bosch. Sí, uno puede encontrar mucho de ese material en esos archivos. Sí, no crean que yo agoté el archivo con mis libros. Ahí hay material para muchísimos otros libros. Para finalizar, no solamente yo he entregado papeles, sino también películas. Esta noche les voy a mostrar una película que no se ha visto en el país, que son 9 minutos filmados en Cayo Confites. Yo debo admitir que eso me lo regaló alguien que estuvo en Cayo Confites, y yo no me acuerdo ya quién fue. Pero me lo entregó en malas condiciones. Y fue tan solo cuando yo le pedí el archivo que viera si la podían arreglar, fue que por fin la pude ver hace unos meses. Esto fue filmado nunca ha sido vista en la República Dominicana, fue filmado durante los entrenamientos en Cayo Confites. Tengo entendido que luego del fracaso se exhibió en un cine en La Habana, filmada por cubanos, así que pone mucho énfasis en las personalidades cubanas como Manolo Castro a bordo del Berta, Eufemio Fernández. Van a ver un médico en un simulacro atendiendo un supuesto enfermo. Ese es Leovigildo Cuello Mainardi. A Juan Bosch lo van a distinguir fácilmente, con espejuelos sin montura y sin camisa, es decir, desnudo de la cintura para arriba. Van a ver a Juancito Rodríguez varias veces, a Británico Guzmán. Van a ver un avión americano tomando fotos del Cayo, y en el libro mío sobre el Cayo ustedes van a ver las fotos tomadas por el avión americano. Está el incidente de la captura del barco Angelita, que pertenecía al gobierno de Trujillo. Van a ver cuando llega el Angelita al Cayo, los tripulantes con las manos arriba. Uno de los primeros que entra saca una fotografía de Trujillo. Está ahí, van a ver a Alfredo Brito Báez, que era el capitán, quien fue apresado aquí en la República Dominicana, y luego en el 51 él comandaba el Quetzal y fue abordado en alta mar por la Marina de Guerra en represalia por lo ocurrido con el Angelita, y luego Brito lo asesinaron. Obviamente hay otras caras de dominicanos, tal vez algunos de ustedes los reconozcan. Al final se ve el bloqueo por parte de barcos de la Marina de Guerra cubana a los barcos que se dirigían hacia Santo Domingo. Veamos ahora entonces la película. Los hombres, en olas de asalto, se abren paso con fuego de fusilería. Son pequeños avances en los que preservarse y atacarse hacen tareas compatibles por necesarias. Durante el simulacro de ataque, se muestra también la forma de conducir a un herido hasta la estación de primeros auxilios, donde los médicos le prestan atención urgente. Sobre Cayo Confites vuelan a menudo aviones norteamericanos de reconocimiento. Exploran el islote desde las alturas y siguen su raudo viaje. Pero a veces los aparatos son de la expedición, y entonces su carga de medicinas y otros materiales urgentes siembra la esperanza y hace renacer la fe en una próxima partida. Que llevan prendido un mismo ideal, de tocar al ciudadano. Hermanos Eduardo y José Enrique, el capitán venezolano
Pedro Matos Arriaza están llamados a desempeñar funciones destacadas en la rebeldía dominicana. El general comandante recibe nuevos luchadores que darán al movimiento. Doctor Enrique formará parte del ejército. Un gracioso que ha continuado como un escritor Juan Mario, e inmediatamente comienzan a... Júbilo extraordinario despierta en Cayo Confites el arribo del guardacostas revolucionario Berta, a bordo del cual llega el destacado líder Manolo Castro. Lo reciben el comandante en jefe general Rodríguez y el teniente coronel Eufemio Fernández. El viajero, alegre y cordial conferencia extensamente con los jefes civiles y militares de la expedición. Manolo Castro es puntal básico en La Habana para las conexiones de retaguardia y la adquisición de equipos. Ahora participa en el desfile que en su honor hacen todas las unidades acampadas en el Cayo. Ante la tropa formada, dice unas palabras de saludo y aliento. Se recibe la información de que una goleta del gobierno de Trujillo avanza por las cercanías de Cayo Confites. Aún sin saber cuáles eran sus propósitos, que bien podían ser de chequeo, se da la orden de capturarla y a cualquier precio. Y como no presenta resistencia, se realiza por los revolucionarios el abordaje de la pequeña embarcación Angelita. El capitán del Fantasma y el revolucionario Febles charlan tras la captura en la goleta realizada en aguas internacionales del Canal de las Bahamas, y de este modo se hacen los primeros prisioneros de la causa dominicana. Los acontecimientos se precipitan. Es preciso partir de Cayo Confites. El alto mando de la expedición recibe noticias de que el proyecto libertador corre peligro de verse frustrado y que se trata de apresar a los comprometidos. Las fuerzas invasoras embarcan en el Fantasma y en el Aurora. No importa que algunos buques y no pocos aviones del Ejército de Liberación hayan sido capturados. Sobre la cubierta del navío se apretujan los hombres, alegres, exaltados por el fervor democrático, soñando con divisar la costa del país torturado. El Fantasma se desliza veloz a toda máquina. Inquietudes, esperanzas, zozobras para saltar al sueño por tanto tiempo ambicionado. Se está tratando de burlar el bloqueo, pero a las pocas horas, una fragata de guerra cubana intercepta el paso. Funciona la telegrafía sin hilos y viene el mensaje lacónico y tajante de detener la marcha. Se ha producido el derrumbe. La revolución dominicana, tan cara al sentimiento de Cuba y de América, ha sido estrangulada antes de hacer contacto con los mercenarios de Trujillo. Los hombres que iban a luchar por la libertad son hechos prisioneros.
Los revolucionarios son trasladados a la fragata en calidad de prisioneros. Ha terminado esta expedición, pero el ideal está vivo y firme. La semilla de la libertad está sembrada y germinará el nuevo árbol de la revolución que destruirá a Trujillo. Un saludo a la muchachada entusiasta de Cayo Confites. Un saludo y un voto de esperanza para los hijos valientes de las naciones americanas, cuyas rutas de vergüenza y honor se cruzaron en un puntito de la costa norte de Cuba, en un simple islote donde se dieron cita estos bravos para la libertad de Quisqueya. Se ha frustrado un movimiento, pero el ideal sigue en pie y la acción marchará adelante. ¡Adelante! Que son los hombres que cumplirán la palabra empeñada con la tierra de Máximo Gómez. Son los hombres de América.